Buenos días a todos, que el Señor los bendiga. Bueno, seguimos con la serie de la semana pasada. Y voy a mencionar lo mismo que mencionaba, la semana pasada acerca de que ya hemos venido estudiando el libro de Éxodo, pero sería el segundo domingo que tomamos una pausa en cuanto a el libro de Éxodo, y lo conversé con los pastores, y un tema bastante preocupante. Como les digo, la iglesia ha ido creciendo, el Señor ha ido añadiendo más personas, y pareciera que cada día más la iglesia va en aumento. No obstante, mayor cantidad de personas en una iglesia es igual a mayor cantidad de pecadores dentro de un mismo recinto, y por lo tanto mayor cantidad de dificultades y asperezas entre hermanos. El problema entre hermanos es algo que estará presente con nosotros, puesto que ninguno de nosotros ha sido glorificado y seguimos en esta carne, y nuestro deseo o en nuestros corazones seguimos inclinados hacia el mal. Así que por esta razón he visto pertinente que podamos tocar este tema, y en este caso lo que tiene que ver con la lengua el día de hoy. Por eso me gustaría que me acompañaran a la Epístola de Santiago, capítulo 4. Aunque el boletín dice que de versículo 4 al 12, ciertamente es solamente versículos 11 y 12. Y les invito a que puedan ponerse de pie para que tengamos lectura de la santa palabra de Dios. Y dice así, Santiago capítulo 4, versículos 11 y 12. Hermanos, no murmuréis los unos de los otros. El que murmura del hermano y juzga a su hermano, murmura de la ley y juzga la ley. Pero si tú juzgas a la ley, no eres hacedor de la ley, sino juez. Uno solo es el dador de la ley, que puede salvar y perder. Pero tú, ¿quién eres para que juzgues a otro? Oremos. Padre, estamos agradecidos por el día que nos has dado y nos has permitido llegar a esta iglesia para alabarte y glorificarte por medio de los cantos, por medio de nuestras ofrendas, Señor, y ahora en este tiempo por medio de la exposición de tu palabra. Señor, tú conoces nuestros corazones mejor que nosotros mismos. Señor, un corazón que es constante a desviarse de tu palabra, un corazón que es inclinado al mal, y por naturaleza nos rebelamos contra ti. Pero te pedimos que nos ayudes, Señor, por medio de tu palabra, que es más cortante que toda espada de dos filos, Señor, y nos ayudes a poder discernir las intenciones y deseos de nuestro corazón, para que cada día podamos ir siendo más y más formados a tus preceptos y estatutos. Que tu Espíritu Santo, quien es nuestro ayudador, lleve esta palabra expuesta el día de hoy hacia nuestros corazones. Gracias, Padre, por todo, y pedimos esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Pueden tomar asiento, hermanos. Bueno, para los que estuvieron la semana pasada, esto va a ser repetido. Así que, en una empresa, recién habían ascendido a Rebeca a la posición de gerente. No obstante, Margaret era quien estaba ansiosa de que fuera ella a la que la promovieran y no a Rebeca. Cuando Margaret se entera de que no es ella quien será ascendida, empieza a decirle a sus colegas que la recién nombrada gerente Rebeca estaba por hacer limpieza del personal y que ella había escuchado que iban a votar a muchas personas.
Dicho comentario empezó a generar descontento y un mal ambiente laboral. Margaret siguió haciendo estos comentarios hasta que ese viernes por la mañana se encontró con Guillermo. Ella lo saluda de manera acostumbrada y le dice: ¿sabes? He escuchado que Rebeca va a votar a muchas personas cuando la instalen a su nueva posición de gerente en la empresa. Guillermo, impresionado, le dice: ¿qué? ¿Cómo es posible? ¿Qué está pasando aquí? Vayamos a hablar con ella, porque esto no puede darse. ¿Dónde escuchaste eso? Guillermo replicó. A lo que Margaret le responde: ese es el rumor que está corriendo por los pasillos. Guillermo, enojado y desconcertado por lo que va a pasar, le dice: vamos inmediatamente a hablar con ella, porque esto no puede suceder. Margaret le dice a Guillermo: mira, no es necesario, es solamente un rumor. Guillermo insiste: es un rumor, pero ¿qué pasa si realmente es cierto? Es mejor aclararlo inmediatamente. Y después de tanto insistir, Margaret le dice a Guillermo: mira, ella no va a votar a nadie. Eso lo inventé yo, porque quería la posición y se la dieron a ella. Guillermo se enoja con Margaret y le dice: ¿sabes que hiciste mal? Has hecho que muchos se sientan incómodos hasta el punto que le tengan odio a Rebeca. Por lo tanto, o vas y hablas con ella para disculparte, o se lo digo yo. Margaret le dice: lo siento, yo voy a hablar con ella. ¿Le suena esto familiar? Bueno, ya lo mencioné la semana pasada, así que le suena familiar. Este tipo de situaciones no solamente se dan en las familias, sino también en su universidad y también dentro de la iglesia. Es por esta razón que esta semana vamos a ver, o la semana pasada vimos cómo era el procedimiento bíblico en una situación de conflicto. Pero el día de hoy, continuando con eso, veremos quién es el dador de la ley y cómo el mal uso de nuestra lengua es una afrenta contra Dios. Nuevamente, Santiago 4, del 11 al 12 dice: hermanos, no murmuréis los unos de los otros. El que murmura del hermano y juzga a su hermano, murmura de la ley y juzga la ley. Pero si tú juzgas a la ley, no eres hacedor de la ley, sino juez. Uno solo es el dador de la ley, que puede salvar y perder. Pero tú, ¿quién eres para que juzgues a otro? El contexto de estos versículos nos remonta al principio de la epístola, puesto que esta iglesia, esa que es la iglesia que estaba en la diáspora, la iglesia que estaba en la dispersión, y era una iglesia que estaba siendo perseguida. Y aunque era perseguida, no dejaba de pasar por ciertas situaciones como la que atraviesa toda iglesia hoy día. El apóstol Santiago hace una exhortación a estos hermanos. Les dice: si alguno de vosotros está falto de sabiduría, dice, si la necesitan, pídansela a Dios, que la va a dar a todos abundantemente. Y va a dar cierta explicación del versículo 2 al 11 de capítulo 1. Después de esto, ellos también son animados a sobrellevar las pruebas debido a la persecución, donde se les dice: se les dará la corona de vida si resisten la prueba. Versículo 12. Versículos 17 y 18 les dice que a pesar de sus pruebas, no pueden culpar a Dios, sino que deben recordar que de Él solamente proviene lo bueno. Versículos 19 al 27, de 19 al 27 del capítulo 1, les dice: pero deben ser hacedores de la palabra
y donde menciona ciertas características que deben estar en todos los creyentes, donde el versículo 19 dice, debe ser pronto para oír, tardo para hablar y tardo para airarse. Y les sigue diciendo cosas que ellos deben aplicar, que ya están escritas en la Biblia. Dice, puesto que se debe mostrar lo que son cristianos. Y eso se evidencia, puesto que el versículo 27 le recuerda que una iglesia que estaba siendo atribulada, esta de la diáspora, dice, la religión pura y sin mácula delante de Dios es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. Eso nos recuerda, mi querido hermano, lo que nos dice el Salmo 68, versículo 5 y versículo 6. Padre de huérfanos y defensor de viudas es Dios en su santa morada. Dios hace habitar en familia a los desamparados. Por eso, o por tanto, ellos debían recordar que a pesar de la condición de perseguidos, no debían olvidar su llamado: ayudar a los que lo necesitaban y no dejarse llevar por la corriente de este siglo, que vemos los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida. Y dice, y tampoco el pecado, dice, guardarse sin mancha. Capítulo 2, versículo 1 al 13, menciona que ellos estaban haciendo algo incorrecto, y era acepción de personas. Esto no es agradable al Señor, puesto que no da un buen testimonio de ellos como creyentes, y por lo tanto, si nosotros lo hacemos, tampoco da buen testimonio de nosotros. Versículo 8 y 10 del capítulo 2 dice: si en verdad cumplís la ley real, conforme a la Escritura, amarás a tu prójimo como a ti mismo, bien hacéis. Pero si hacéis acepción de personas, ¿qué dice? Cometéis pecado y quedáis convictos por la ley como transgresores. Santiago sigue diciéndoles que ellos deben tener ese amor por su prójimo y no excluirlos. De manera que por hacer acepción de personas no han amado a su prójimo y por tanto son transgresores de la ley. Él continúa y dice, versículo 14 al 26, que todo cristiano debe demostrar que es genuino por medio de sus obras. Y no es que las obras salvan, sino que estas son una evidencia de la verdadera conversión. Una vida cristiana debe ser demostrada por medio de sus obras. Llegamos entonces al capítulo 3, donde el apóstol le dice a esta iglesia en la dispersión. Capítulo 3, versículo 1. No os hagáis maestros muchos de vosotros. Todos ofendemos muchas veces. Si alguno no ofende en palabra, este es varón perfecto, capaz también de refrenar todo el cuerpo. Santiago ahora les dice a estos hermanos que ellos deben tener cuidado. Y esto, puesto que en la iglesia muchos tienen un anhelo y deseo de apoyar, ayudar, enseñar y que la iglesia sea edificada. No obstante, hay algo a lo que estos maestros estarán expuestos, y es que sus vidas serán visibles a los hermanos. La iglesia verá la iglesia verá cómo ellos manejan las situaciones difíciles, como dice en el capítulo 1, y piden sabiduría a Dios. Si ellos saben sobrellevar las pruebas, si son prontos para oír, tardos para hablar, tardos para airarse, si no hacen acepción de personas. Y estas cosas son importantes para ser tomadas en cuenta cuando hay algún hermano que quiera apoyar en la iglesia en cualquier clase bíblica. Pero hay algo, o todavía hay algo, que esos maestros o hermanos también serán expuestos.
y es el trato unos con otros en el uso de la lengua. Y en este sentido, aquel que tiene la responsabilidad de enseñar delante de la iglesia tiene un peso mayor sobre sus hombros, puesto que debe ser ejemplo a los demás de cómo vivir, en cómo tratar a los demás y en cómo controlar su lengua. Nuestra naturaleza pecaminosa está ahí, pero debe quedar sujeta. Y aquellos que son maestros, más aún deben tener dominio al momento de expresarse delante de otros. Sin embargo, ninguno es perfecto, puesto que mismo Santiago dice: todos ofendemos muchas veces, y que de hecho ofendemos a cada rato a los que nos rodean. ¿O no ha ofendido usted el día de hoy? El que enseña debe tener cuidado en diferenciar si la persona que se ha ofendido se ofendió porque lo dice la Biblia o por lo que dijo usted. Y no es a modo de justificación, sino de la realidad en que vivimos. Santiago manifiesta que es cierto que ninguno se escapa de ofender a otros, ya que si alguno hiciera esto, dice, sería perfecto y aún refrenaría todo el cuerpo. Por tanto, él enseña, o lo que él enseña es cuidarse. Corrijo, el que enseña, el maestro, debe cuidarse, y el que escucha no debe emitir un juicio, puesto que todos nosotros cometemos el mismo pecado. O como dice la versión de las Américas, todos tropezamos de muchas maneras. Esto respecto a la lengua lo hace a manera de introducción a lo que será el tema que él va a ir tocando con la iglesia, puesto que versículos 3 y 4 nos dice, o 3 al 8, ponemos freno en la boca de los caballos para que nos obedezcan, y así dirigimos su cuerpo. Dice: mirad, las naves son gobernadas por un pequeño timón. Tenemos un ejemplo gráfico utilizado por el apóstol para que podamos visualizar cómo debemos sujetar ese pequeño miembro de aproximadamente 10 centímetros y 100 gramos de peso. El primer ejemplo usa los caballos. Dice: estos animales, para poder dirigirlos y para que nos lleven donde queramos, ponles un freno en la boca. Si usted está montando uno, llega a su destino, pone el freno, bueno, no pone el freno, jala, y el caballo o el animal se detendrá. Así de sencillo. O suena sencillo, nunca he montado un caballo. Pero cuán difícil es que usted y yo controlemos la lengua. Cuando nos enojamos, empezamos a decir tantas cosas que hasta podemos, y después de decirlas nos preguntamos: ¿cómo es posible que pueda decir semejantes cosas? Proverbios capítulo 15, versículo 4 nos dice: la lengua apacible es árbol de vida, mas la perversidad de ella es quebrantamiento de espíritu. En otras palabras, ese pequeñito miembro que tenemos, si usted y yo no lo controlamos, no solamente podremos hacer sentir mal a quienes nos rodean, sino que podemos ser destructivos con la boca, porque nos dice quebrantamiento de espíritu. Oh, mi querido hermano, cuánto daño hacemos y hemos hecho con nuestras palabras o comentarios desacertados hacia nuestro prójimo. No solo le hablamos mal a nuestros hijos, ofendemos a nuestras parejas, a los hermanos, a nuestros jefes. Más aún,
la usamos para el bochinche y difamar al prójimo. Y cuando hacemos esto, violamos la santa ley de Dios. Porque el 9º mandamiento nos dice: no hablarás falso testimonio contra tu prójimo. Cuando discutimos, cuando decimos tantas cosas que sabemos que no debimos decir, pero las hacemos con la intención de dañar a las personas. Por eso Proverbios capítulo 16, versículo 19 nos dice: el de grande ira llevará la pena. Ya con eso es suficiente. Pero dice: y si usa de violencia, añadirá nuevos males. La frase común, o lo que se escucha por ahí que dice: no se puede recoger la leche derramada, nos ayuda a entender esto, puesto que después de una ofensa a nuestro prójimo, ya hicimos el daño. Y puede que usted me diga: mira, José, es que tú no entiendes. Yo no me dejo, porque así me criaron. Bueno, debo decirle que es un error decirlo de esa manera. Y nuestra crianza, a la luz de las Escrituras, puede ser tanto correcta como errada. Y en este caso sería errada, porque el santo consejo de nuestro Dios dice: el corazón del justo piensa para responder, mas la boca de los impíos derrama malas cosas. El Hijo de Dios debe ser caracterizado por tener una respuesta afable, apacible y no golpear con la lengua, porque hay algunos que sus palabras son como golpes de espada, dice Proverbios 12:18. ¿Dónde entonces está aquel que en la iglesia está libre de este pecado de usar mal su lengua? Ninguno de nosotros debe emitir juicios sobre otro, más bien exhortarnos y apoyarnos unos a otros cuando pecamos. Es necesario uno solo y pequeño, un solo comentario errado y puede provocar un problema serio. Y es que de hecho muchos problemas y muy graves han sido causados por comentarios sin fundamento, a saber, mentiras que han arruinado reputación y buen nombre de otros, tal vez como el ejemplo que mencioné al principio. Y sucede, nuevamente cito Proverbios capítulo 17, versículo 14: el que comienza la discordia es como quien suelta las aguas. Deja pues la contienda antes que se enrede. Este es un serio problema por todos lados. Como el mismo ejemplo que mencionaba en la introducción, por comentarios inventados, por envidia, se creó un caos en la empresa. Y de manera que el dar rienda suelta a la boca, el darle rienda suelta a ese pequeñito órgano, ni usted ni yo podremos medir el daño que se provoca. Y es cierto que debemos pedir perdón después de lo que hicimos, pero jamás podremos remediar el daño que ya hemos hecho. Si un niño quiebra un vidrio, debe pedir perdón. Pero por más que llore, el vidrio no se va a reparar. De la misma manera, si usted o yo empezamos a decir comentarios, es decir, bochinches, o parte de su historia, cualquiera que sea, si ya comenzó, es mejor que se detenga. Cuando se sueltan las aguas en una represa, le pregunto, ¿puede usted pararse debajo en el pueblo y decir: agua, te digo que te detengas?
¿Acaso todo el poblado, cuando se abre la represa, queda sin daño alguno? Si no, puede buscar acerca del tsunami en año 2006 y ver el antes y el después de los pueblos que fueron devastados por el agua. De la misma manera, si no se detiene el conflicto y pensando en nuestra propia opinión que no hemos hecho nada, no ha medido la gravedad del asunto. Y el punto es que ya no hay vuelta atrás. Querido hermano, en medio de nuestros dientes está el comienzo o el fin de un conflicto. Queda en nosotros si seguimos o nos detenemos. Por lo tanto, al seguir, nos dice que esa lengua es inflamada por el mismo infierno. Evidentemente no es que la lengua es un infierno, más bien a lo que se refiere es al hecho de la perversidad y daño que puede ocasionar. Por eso nuevamente Proverbios capítulo 15 versículo 1 nos dice: la blanda respuesta quita la ira, mas la palabra áspera hace subir el furor. Yo respondo mal porque me hablan mal, dicen algunos. Si usted, basado en Proverbios capítulo 15 versículo 1, responde bien al que le habla mal, dice que eso hace que la otra persona se le bajen los humos. Es decir, que se vaya calmando, puesto que si responde igual, el incendio será mucho más grande. Por lo cual, mi querido hermano, ni usted ni yo debemos actuar de esta manera. Versículo 10 y versículo 12 nos dice: proceden bendición y maldición, dice, de una misma fuente. No debe ser así. Santiago está contrastando el hecho importante que como creyentes no podemos ni debemos usar nuestra boca para dañar a nuestros hermanos, sino que debe ser para bendición y edificación. Para algunos, y posiblemente por desconocimiento, dirán: esto es lo que me gusta escuchar, porque es práctico y no doctrina. Empero, Pablo le dijo a Tito que le recordara la sana doctrina y empieza a mencionar cómo deben conducirse dentro de la iglesia. Doctrina significa enseñanza. Y es que esta enseñanza también es importante, puesto que toda la Biblia es doctrina, y ya que nos dice cómo debemos conducirnos. Y de hecho, también para aquellos que piensan que esto no fuera un tema importante, debo decirles que de hecho lo es, y mucho. Y es tan importante que el simple hecho de que la boca o de que de la misma boca proceda maldición hacia nuestro prójimo, no he dicho hermano, dije prójimo, es una transgresión a los 10 mandamientos, como nos dice Santiago capítulo 4 versículo 11 y 12. Así que el apóstol exhorta a los hermanos a que no deben proceder de esta manera. Usted y yo hemos sido regenerados, hemos sido justificados y todavía estamos en esa lucha. Tenemos que santificarnos y después llegar a la gloria. Y por lo tanto, si su lengua era indomable, ahora que es cristiano, usted y yo estamos capacitados para domarla, ¿o no?
Si nuestra manera de ser era que cada vez que abríamos la boca salían golpes de espada, ¿debemos comportarnos de la misma manera? O como mencionaba el domingo pasado, no me gusta el bochinche, pero me entretiene. Pero no soy bochinchoso, y se lo dice a otros. ¿Es acaso eso correcto ante Dios? El apóstol dice, hermanos míos, esto no debe ser así. Hermano, si ya lo hizo, no puede ser así. Si ha hablado mal de su prójimo, no puede ser así. Si le ha mentido a sus hermanos y vecinos, no puede ser así. Si dijo algo que no es cierto a un hermano, no puede ser así. Si dijo algo que le sucedió a usted sin decir lo que usted hizo, no puede ser así. Por eso, dentro de la inspiración y guía de Dios, para escribir esta epístola, se han usado muchas figuras. Él habla de árboles, habla de lluvia, habla de barcos, etcétera, para que sean comprensibles para nosotros. Y por medio de estas preguntas retóricas, se busca que abramos nuestros ojos a nuestro pecado de transgresión contra la ley de Dios, de los mandamientos de Dios. Dice la pregunta retórica, ¿acaso alguna fuente hecha por una misma abertura, agua dulce y amarga? ¿Puede acaso la higuera producir aceitunas o la vid higos? La respuesta a la pregunta retórica o estas preguntas retóricas es no puede, no se puede. Por esto, dice Santiago, hermanos míos, así también ninguna fuente puede dar agua dulce y salada. Hermano, no podemos hablar mal de nuestro hermano o prójimo y orar en el tiempo de oración de confesión o el Padre Nuestro, o aún dar nuestra ofrenda y decir, Señor, recibe mi ofrenda y mi oración y mi adoración, pero no controlo mi lengua. Así como de una fuente no puede salir agua dulce y amarga, usted y yo debemos aprender que nuestra boca no debe decir nada que dañe la honra de nuestro prójimo. Tenemos acá entonces, del versículo 13 al 18 del capítulo 3, nos dice que la sabiduría terrenal es diabólica, animal. Dice que hay celos y contiendas por causa de que estamos en esta carne. Hay celos, contiendas, ¿en dónde? En nuestros corazones. Pero nos dice, capítulo 2, que debemos mostrar nuestras obras, debemos mostrar en quién realmente hemos creído. Y dice, capítulo 3, dice que nuestras obras, repitiéndolo, deben ser mostradas en sabia mansedumbre. Por lo tanto, entonces, entrando al capítulo 4, nos amplía acerca de este tema y dice, hablando acerca de los celos y contienda que habitan aquí. Dice, ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? Capítulo 4, versículo 1 y 2. ¿No es de vuestras pasiones las cuales combaten en vuestros miembros? Codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia y no podéis alcanzar. Me gusta cómo traduce la versión de las Américas estos versículos y dice de la siguiente manera: ¿de dónde vienen las guerras y los conflictos entre vosotros? ¿No vienen de vuestras pasiones que combaten en vuestros miembros? Codiciáis y no tenéis, por eso cometéis homicidio. Sois envidiosos y no podéis obtener, por eso combatís y hacéis guerra. No tenéis porque no pedís, dice la versión de las Américas.
En otras palabras, todo conflicto, ya sea laboral, familiar, eclesiástico, ¿dónde cree que ha comenzado? Así es, mi querido hermano, dentro de nosotros. Dice, y ese corazón perverso que tenemos es capaz de ocasionar una guerra a tal punto que no ni siquiera mide ni le importa el punto al que llegaría. Por eso la versión de las Américas dice, por eso cometéis homicidio. Nuevamente vemos que somos transgresores de la ley de Dios, quebrantando los 10 mandamientos. Dice, ¿qué mandamiento estamos violando aquí? ¿Cuál es? Exacto, el 6º mandamiento. Y dice, no matarás. Y para ampliar un poco ese tema, el no matar no solamente involucra el acto en sí, sino que debemos ver, como ya estudiamos también el año pasado, cuáles son los deberes que se exigen en el 6º mandamiento y cuáles son los pecados que se prohíben en el 6º mandamiento. Yo nada más voy a mencionar algunas cositas de la pregunta 130, o las respuestas del Catecismo Mayor, de la pregunta 135 y 136. Deberes exigidos. Dice, no matarás, ¿no? Deberes exigidos, preservar la vida de nosotros y la de otros. Tranquilidad de la mente. Alegría de espíritu, amor, compasión, humildad, caballerosidad, amabilidad, conducta pacífica, apacible y cortés. Paciencia, prontitud para reconciliarse, sobrellevar y perdonar las injurias con paciencia, devolviendo bien por mal. Bueno, hasta ahí. Ese es acerca de los deberes exigidos. Los pecados prohibidos. La ira pecaminosa, el odio, la envidia, deseos de venganza, toda pasión excesiva y preocupaciones acongojantes. Palabras provocativas. No como la mujer de Proverbios, palabras provocativas a ira. Opresión, rencillas, el golpear, herir y cualquier otra cosa que tienda a la destrucción de la vida de alguien. Hermano, de una u otra manera usted y yo nos vemos nuevamente en esta encrucijada de ser transgresores de la ley, puesto que en algún momento de enojo excesivo hemos incurrido en los pecados prohibidos dentro de este mandato. Lo único que nos queda es decir, Señor, perdóname por mi pecado. Perdóname porque mi corazón he matado. Esta parte termina, del verso termina y dice, no tenéis lo que deseáis porque no pedís. Y aquí veo de una manera que nos está hablando acerca de orar y procedo a explicar. Dice, pedís y no recibís porque pedís mal para gastar en vuestros deleites. Hemos abierto las compuertas de la represa, permitiendo que el conflicto comience. Hemos empezado guerras con otros, porque es lo que habita en nuestros corazones. Y no hemos querido sujetar nuestras pasiones a la palabra de Dios. Codiciamos y matamos dentro de nosotros con ira y enojo excesivo, y después decimos, hermano, oren por mí, porque tengo un problema con tal hermano para que el Señor me ayude. O a veces también oramos, Señor, te pido que cambies a mi hermano que me hace la vida imposible porque se comporta como un inconverso. Voy a decirle lo que responde Santiago.
dice, no puede ser así. Esas oraciones que hacemos pidiéndole al Señor restaurar el desastre que hemos hecho o solucionar un conflicto no se arreglará jamás hasta que dejemos nuestra arrogancia y reconozcamos que tenemos mejor dicho, ya se me fue, y reconozcamos que quien tiene que cambiar primero soy yo mismo. Ahí empieza la solución del conflicto. Yo no puedo orar para que otro cambie cuando yo mismo no he dado el primer paso para el cambio. Es por eso que Santiago usa palabras fuertes. Versículo 4 en adelante. Puede buscar su Biblia para leer las palabras que dice. Oh almas adúlteras. Para Santiago, él da rienda suelta a las pasiones, conflictos, no arrepentirnos, orar erróneamente, entra en la categoría de infidelidad a Dios. Por eso usa la palabra adúltero. Y somos adúlteros contra Dios, porque después que hemos recibido su perdón, después que hemos sido, valga la redundancia, perdonados por Él, preferimos seguir bajo nuestros propios pensamientos e ideas y nos hacemos sabios en nuestra propia opinión diciendo, yo no he hecho nada. Y seguimos de la misma manera que aprendimos del mundo y no de Dios. Por eso Efesios capítulo 4 versículo 20 nos dice, mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo. Pablo diciéndole a ellos en Efesios, nosotros éramos, dice, debemos dejar esto. No hemos aprendido de esta manera de Cristo, así que deséchenlo. Pero debemos hacer esto, renovar nuestro espíritu de nuestra mente, dejar la mentira, ser benignos. Pero seguir en la vanidad de nuestra mente es una afrenta grave contra Dios, catalogada de adulterio, porque dice, el que quiere ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. ¿Y por qué amigo del mundo? Porque nos comportamos de la manera en que hemos aprendido del mundo. Por eso la iglesia en general, y Santiago escribiéndole también, es exhortada en este versículo a afligirse, a lamentarse y llorar por causa de su infidelidad a Dios contra su Salvador. Versículo 10 dice, humillaos delante del Señor y Él os exaltará. El no controlar nuestra lengua, mi querido hermano, poniéndole freno como al caballo o guiándola como el barco, es capaz de encender un incendio forestal. Y no debemos ser caracterizados por hacer eso. De manera que todo pleito, guerra y conflicto en medio de los hombres es a causa de nosotros mismos, no del otro. Olvídese del pecado de su hermano y mirémonos a nosotros mismos. La escuela dominical en la mañana decía, saca primero tu viga para que puedas ver la paja de tu hermano o en el ojo de tu hermano. No seamos adúlteros y humillémonos delante de Dios. Por eso Santiago entonces procede al versículo 11 y 12 que fueron con los que iniciamos. Hermanos míos, no murmuréis los unos de los otros. El que murmura del hermano y juzga a su hermano murmura de la ley y juzga la ley. Pero si tú juzgas a la ley, no eres hacedor de la ley, sino juez.
Uno es el dador de la ley que puede salvar y perder, pero tú, ¿quién eres para que juzgues a otro? Nos dice el simple hecho de murmurar de los hermanos nos hace murmurar de la ley, hablar mal de la ley. Y por lo tanto, ya pasamos entonces, dice, a ser jueces. Y por lo tanto, nuevamente, se nos muestra que somos transgresores de la ley de Dios, puesto que al hacer esto, nosotros estamos igualándonos a Dios, y eso es pecado. ¿Qué mandamiento estamos violando aquí? El primero. Y dice, Éxodo 20, cerca del primer mandamiento, dice, no tendrás dioses ajenos delante de mí. ¿Cuántos dioses hay? Dice el catecismo infantil. 1. Solamente hay un Dios y solamente hay un dador de la ley. Por lo tanto, mi querido hermano, ¿quiénes nos creemos nosotros al murmurar de nuestros hermanos? Usted podría dar cualquier excusa delante de Dios. ¿Y sabe lo que Él le diría y me diría a mí cuando incurrimos en este pecado? Que Señor, tú sabes lo que me hizo. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Pero Señor, tú no sabes, es que Él me ofendió, hirió mi corazón, me hizo sentir mal. Decirle eso a nuestro Señor, que fue escupido, golpeado, latigado y crucificado, diría, amarás a tu prójimo como a ti mismo. No tenemos excusa delante de Dios. La murmuración, es decir, hablar con otros lo que pasó y tampoco sin contar el daño que usted ha hecho, o hablar aparte de lo que vio de otro hermano, o simplemente prestar su oído, es pecado. Y podemos decir, no, es que era pequeñito el comentario que me dijeron, un comentario inocente. Es pecado, mi querido hermano. Es una afrenta contra Dios. Adicional, Santiago nos dice, uno solo es el dador de la ley, que no soy ni yo, ni ninguno de nosotros que estamos presentes. Por lo tanto, al murmurar, también tomamos el nombre de nuestro Dios en vano, violando el tercer mandamiento, y termina diciendo este mandamiento, el tercero, no dará por inocente al que tomare su nombre en vano. Mi hermano, que seamos inundados por ese terror de que hemos tomado el santo nombre de Dios en vano. El simple hecho de pensarlo debe llevarnos a caer de rodillas y decir, Señor, perdóname porque tomé tu santo nombre en vano al hacerme juez de mi hermano. Ten misericordia de mí. Pero no podremos ver esto si no hemos logrado comprender la gravedad de lo que es capaz de hacer esto. Y de los pecados que la lengua es capaz de cometer. Todavía no hemos comprendido lo aborrecible que es el pecado en general a Dios. Y pensamos que solamente con hacer, hoy día todo es rápido, una oración express. Oh Dios, perdóname, amén. Ya hemos recibido el perdón.
Concluyo, mis queridos hermanos. Uno solo hay, que es el dador de la ley y juez. Por lo tanto, ¿quiénes somos para juzgar? Dice Santiago 3, todos erramos. Que nuestro Dios tenga misericordia de nosotros, no por sino por estos pecados que hemos cometido, todos nosotros, y que realmente comprendamos la gravedad del asunto cuando no controlamos nuestra lengua. Por lo tanto, debemos hacer dejemos de hacer las cosas como las hace el mundo y hagámoslas como nos manda Dios. En todo conflicto o problema que tengamos, eso va a haber todos los días, mi querido hermano. Procedamos como vimos la semana pasada que decía nuestro Señor Jesucristo en Mateo 18, si tu hermano ve uno, si no, 2 o 3, si no a la iglesia. Pero en su trabajo con aquel que es inconverso, ¿qué cree que debe hacer? Pasar por alto la ofensa. Murmurar y escucharlo, mi querido hermano, no es una opción en nuestra vida, porque es una transgresión de la ley y por tanto es pecado y ofende a nuestro santo Dios. Pensamos que son cositas pequeñas. Pensamos, no cometerás adulterio, pensamos en no matarás. Pero todo esto entra en la categoría del 9º mandamiento. No hablarás falso testimonio contra tu prójimo. Todos somos transgresores de la ley. Por tanto, todos necesitamos arrepentirnos de dicho pecado, acercarnos a Dios y decirle: Padre, perdóname. Perdona nuestras ofensas, así como perdonamos a nuestros deudores. Esa es la manera que entonces podemos acercarnos a nuestro Padre, porque por algo se llama Padre Nuestro, la oración. Vamos a orar entonces para concluir. Padre, nuevamente nos acercamos delante de tu presencia, Señor, y sabemos que te hemos ofendido a ti. Padre, de muchas maneras hemos transgredido tu ley. Padre, y ninguno de nosotros está exento de este pecado. Padre, te pedimos para que nos ayudes a nosotros, Señor, a poder vivir vidas que sean agradables a ti. Señor, sabemos que esa naturaleza pecaminosa está ahí y todavía luchamos con ella. Pero Padre, ayúdanos a que nuestra nueva naturaleza, Señor, al nuevo hombre que vive en nosotros, pueda ser alimentado por medio de tu palabra. Señor, y ayúdanos también, como decían los puritanos, Señor, a aborrecer cada vez más y más el pecado que reside en nosotros, porque sabemos que es aborrecible a ti. Gracias, Padre, por tu misericordia. Gracias, Señor, por la infinita misericordia y gracia que tuviste para con nosotros. Pedimos todo esto en nombre de Cristo Jesús. Amén.